Estamos con el doctor Alfonso Benavides, él es vicedecano del Colegio de Notarios de Lima, y vamos a conversar con él sobre los trámites que se hacen normalmente, y a veces la gente desconoce que a través del notario se pueden hacer muchísimas más cosas de las que normalmente se hacen. ¿Cómo está, doctor Señora Benavides? Mónica, Gracias. buenas tardes, mucho gusto en saludarle. Encantada de verlo a usted. En general, digamos, cada vez más pasa, digamos, el trabajo de notariado, más allá de ir a otras instancias, en fin, es la forma más fácil de celebrar un contrato, por ejemplo. El notario siempre está en su oficina, desde las 9 hasta las 6:30 de la tarde. Su servicio es muy rápido, la posibilidad de acercarse a hablar con él es inmediata, y no solamente para físicamente agarrar un lapicero y firmar, sino también asesorar y orientar al interesado en cualquier trámite. ¿Cuáles son las funciones? Es decir, o sea, lo que hace es dar fe sobre los hechos que se celebran, pero ¿puede venir de qué a qué? ¿Cualquier tipo de trámite? Lo más simple es legalizar una fotocopia de un documento, y lo más solemne, podríamos decir, es el testamento, es la declaración de última voluntad de una persona. Hay áreas intermedias, documentos extraprotocolares, estamos hablando de certificación de firmas, cartas notariales, autorizaciones de viaje de menores al extranjero. Por ejemplo, una carta poder la puede notarizar, sí, digamos, la persona indicada. Antes los notarios era por herencia, ahora eso ya no existe, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo fue un asunto así aquí en el Perú? Nunca fue por herencia. El Poder Judicial designaba a los notarios en acuerdo de sala plena de la Corte Superior. Una vez que se producía la vacante, se convocaban a los abogados, se presentaban sus currículums, y la sala plena de la Corte designaba a quien creía que era el más idóneo. Normalmente el hijo del notario, ¿no? Quien había trabajado con su padre, era el que tenía el favoritismo para ser designado notario. Eso desapareció en el año 1981, que se impone el ingreso obligatorio mediante concurso de méritos y oposición. ¿Cualquier abogado puede ser notario o no? Sí, el requisito donde hay colegio de abogados es que el postulante sea abogado. Por lo tanto, es un requisito imposible evadirlo, y por ahí hay que empezar, y después acreditar un profesionalismo, un buen nombre, no tener antecedentes. No tener ninguna mancha. No tener ninguna mancha, exactamente, y aprobar los exámenes psicológicos, escritos, y el examen oral, y alcanzar el puntaje superior que le permita alcanzar una de las vacantes en el distrito que ha sido convocada a la plaza. Eso es en el Perú, porque yo vivimos muchos años en Estados Unidos, y me sorprendió que, por ejemplo, allá en los bancos, uno va al banco y te pueden notarizar cualquier documento, y eso no ocurre aquí en el Perú. Es un sistema diferente, es el sistema administrativo, donde cualquier buen vecino solicita y gana esta plaza por 1 o 2 años, ofrece una garantía, y el Estado le otorga ese permiso para notarizar documentos durante 2 años. Sin mayor responsabilidad, no necesita una oficina, no necesita ser abogado. El caso del Perú es diferente, ¿no? Es el notariado latino, que este año, en octubre, se celebra en el Perú el Congreso Mundial Notariado Latino. Van a venir 2.000 notarios. ¿Cuándo viene? 8, 9 y 10 de octubre se celebra acá en el Perú, y vamos a tener el honor de recibir a 2.000 notarios. Caramba, de todo el mundo. De todo el mundo. Va a ser un evento importante que el Perú va a ser anfitrión por segunda vez en la historia del notariado. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque aquí en Capital las preguntas y las llamadas son lo más importante. Si se pone los auriculares para ver cuáles son las preguntas sobre los trámites ante el notario, que es una cosa que se hace cada vez con mayor habitualidad. Aló, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos desde Moquegua, Mónica. Sí, desde Moquegua, bienvenido. Desde Moquegua. Miren, Moquegua por cuestiones económicas ha crecido inmensamente. Así y solamente me dicen. Tenemos aquí 3 notarios. No sé, ¿hay algún tipo de digamos, de norma que exige que haya un notario cada 50.000 personas? Exactamente, la ley del notariado dice que en las poblaciones no deben haber menos de 50.000, un notario por menos de 50.000 personas, y más de 50.000 no menos de 2 notarios. Depende del Ministerio de Justicia, en este caso, crear la plaza, hace un estudio demográfico y de necesidades de notario, y me imagino que la situación de Moquegua justifica crear más plazas notariales. Claro. A través de concurso, en este momento hay
ya se inició un concurso. Me imagino que Moquegua debe ser uno de los lugares donde hay plazas vacantes por cubrir. Pero la pregunta es, ¿nadie puede reemplazar el acto del notario, digamos? Imposible, la función de notario es indelegable, es una obligación claro, imperiosa, así es. Aló, buenas tardes. Señor Delta, le habla César de Pueblo Libre. César, bienvenido. ¿Cómo está? A ver, mi pregunta, doctor, es respecto a la apostilla de La Haya. Hace 2 años creo que se oficializó, pero sin embargo, me parece que Relaciones Exteriores simplemente ha hecho letra muerta de esto, diciendo que de todas maneras ellos tienen que verificar si el documento, cosa que es mentira, porque cuando yo recepciono un documento del extranjero ya apostillado, incluso doblemente por el consulado respectivo de Madrid, aquí tengo que pasarlo para que le metan un sellito, y acá en Relaciones Exteriores dicen que ese sellito no valida o convalida el documento. Muchas gracias. Primero hay que explicarle a la gente que no sabe lo que es la apostilla de La Haya, ¿no? Así es. Un documento que sale del Perú, para que tenga valor en el extranjero, tiene que ser verificado previamente por la autoridad competente. En el Perú es el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. En otros países no es necesariamente un organismo del Poder Ejecutivo, puede ser otro, el Colegio de Notarios. Este documento, ¿qué significa? Un notario de Lima certifica una firma, ya no tiene que ir al consulado del país donde va a hacer valer, se va a ejecutar el documento, sino de frente va al Ministerio de Relaciones. El Ministerio de Relaciones apostilla la firma del notario o del miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios y ya tiene pleno valor en el extranjero. Nadie puede cuestionar la validez de que ese documento ha sido otorgado cumpliendo todos los requisitos. Y viceversa, un documento que regresa, que viene al Perú debidamente apostillado por la autoridad competente del país de origen, el gobierno, cualquier autoridad del Perú debe aceptarlo y comprobar ese documento. Sí, ahora sí lo escucho, señor, adelante. ¿Aló, buenas? Sí, lo escucho, señor, con mucha atención aquí en Capital, adelante. Sí, buenas tardes. Una consulta para el notario, sí. El notario, ¿no? Sí, el señor notario. Es una duda, no sé si está de más. Quisiera saber si en el caso de... ¿tiene alguna validez hacer un documento en un papel cualquiera y luego mandarlo a firmar legalmente con un notario? ¿Tiene un valor legal? Cualquier documento notarizado tiene un valor legal, ¿o no? El documento, la persona que lo ha suscrito tiene que constituirse físicamente en la notaría, cualquier notaría. El notario tiene que identificar a esa persona que dice que ser quien es. ¿Quién es? O sea, tiene que verificar sus documentos, ¿no? Firmar en presencia del notario, imprimir su huella digital, y ese documento, a partir de ese momento, tiene la fecha cierta y está totalmente solemne, y por lo tanto, si se hace valer ante terceros, hay que respetar lo que ese documento contiene. Los colegios, por el acuerdo a la ley de notariado y su reglamento y el estatuto, nosotros tenemos dentro de las juntas directivas una fiscalía, que es el que recibe las quejas del usuario que tiene algún problema con algún notario por una mala conducta. Ahí se abre un proceso investigatorio, y también tenemos tribunales de honor que están constituidos por ex notarios o abogados de prestigio. Abren un proceso fiscalizador, le piden informe al notario, le piden ¿Pueden informe, llegar hasta separarlo? Por supuesto, las sanciones son amonestación, suspensión y hasta destitución. La destitución no la hace el colegio, la hace el Ministerio de Justicia luego que escucha el informe del Tribunal de Honor del respectivo colegio. Ahora, hay que decir también que el notario, a ver si yo estoy equivocada, pero el notario no avala el contenido, lo que avala es que las personas que están celebrando, digamos, o un contrato, o tienen un acuerdo, es un documento, son las personas que dicen que son, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno va a comprar una casa, los pormenores y de los acuerdos que hayan llegado para esa compra-venta de esa casa, ¿lo avala el notario o no lo avala? Sí lo avala, porque tiene que hacer una calificación del documento en cuanto a que quien vende es el propietario. Que el medio de pago está regulado por la norma, que no proviene del narcotráfico ni del terrorismo. Pero las condiciones... si el plazo, si la forma de pago es con hipoteca, en eso no tiene nada que intervenir el notario, pero la identificación, el objeto... ¿De dónde proviene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Que tiene que establecerse todas las condiciones para que esto no vaya al Poder Judicial. Dice, notaría abierta, juzgado cerrado. Esa es la idea de la función notarial.
Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Bien. Sí, aló. Sí, mi consulta es la siguiente. A ver, fíjese díganos. usted. Cuando uno hace un estudio en el extranjero, vale decir Francia o España, estos documentos tienen que estar apostillados en el consulado allá en esos países. Sí, la respuesta es afirmativa, señora. Sí, ¿no es cierto? Sí, tiene que ser maneras. apostillado por la autoridad competente del país de origen para que tenga valor en el Perú. ¿Qué es el consulado? No es el consulado No del Perú, necesariamente es la el autoridad consulado competente del país donde se haya expedido el documento. El documento, ok. Muy bien, vamos con otras llamadas. Hola, buenas tardes. Señora Mónica, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta al doctor. Sí, le escuchamos. ¿Cómo se llama? Supongamos, yo soy una persona mayor de 70 años. Ya. Supongamos que yo hiciera una carta así lacrada en la cual pusiera ¿cómo se llama? Que le correspondería a mis hijos en caso que a mí me pasara algo. Testamento. Sí. Ya. Y yo escribo una carta y entonces la puño lacro. y letra suya. Sí, con mi puño y letra y la llevo a un notario. Ya. ¿Tiene validez esa carta? Esa carta, ok. Sí tiene validez, usted lleva el sobre cerrado, estamos hablando de un testamento cerrado, un sobre en presencia de 2 testigos, el notario levanta un acta en el contenido de ese sobre, en la cubierta del sobre, en la cual se dice que usted está, en ese sobre contiene su testamento y que usted se identifica correctamente en presencia de 2 testigos, firma la cubierta del sobre, lo firman los testigos, lo firma el notario levanta un acta notarial donde se copia textualmente lo que aparece con la cubierta del sobre y custodia el sobre, el notario lo guarda en su caja fuerte. El notario no ve lo que hay en el interior del sobre, solamente custodia lo que la señora está dejando, digamos. No se abre el sobre porque la voluntad de la persona es que ese contenido no lo conozca nadie. Ya. Y se conserva y cuando se produce el deceso, ese testamento es abierto. En presencia de los presuntos herederos, se verifica que guarda las formalidades mínimas para hacer un testamento y el notario lo protocoliza, es decir, lo incorpora a su protocolo y comunica este hecho al registro de testamentos para que se cumpla la voluntad del testador en ese documento abierto en presencia del notario. Y en realidad eso es muy saludable, hay que hacerlo, porque muchas veces la mayoría de los problemas que hay donde interviene el Poder Judicial y donde la familia se desgasta tanto y donde hay unas peleas espantosas, es justamente porque los padres no dejaron en orden, digamos, su voluntad respecto a la herencia de sus hijos, ¿no? Entonces es una buena recomendación. En otros lugares el testamento es una cosa natural, casi una práctica cotidiana. Y no tiene que ser uno muy viejo para hacerlo. Eso es una cosa que podríamos pensar para no dejarle problemas a nuestros hijos, creo yo. Es un documento recomendable de todo punto de vista. Sí. Ya sea cerrado, que es como el que usted manifiesta, o abierto, que lo conoce solamente el testador, el notario y los testigos. Ahora, yo me imagino que deben tener un juramento de absoluta confidencialidad respecto al tema, porque eso es un asunto que de responsabilidad del notario si trasciende la voluntad del testador, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí, buenas tardes. Gracias. Quería preguntarle ahí al señor, en los contratos de compraventa los notarios, digamos, certifican algunas cosas, pero, digamos, no hacen como, por ejemplo, en Estados Unidos, estas compañías de títulos que hacen, digamos, una labor un poco más amplia, ¿no? ¿Qué diferencia hay, digamos, con ellos, por ejemplo, con los de acá? Ok, a ver. No conozco la legislación americana, no le puedo decir cuál es la forma de operar de ellos. Lo que sí sé que acá la compra-venta es el documento asesorado por un abogado que autoriza el contrato, que se supone ha hecho el estudio de títulos del origen. ¿Es el abogado de la notaría o de las partes? El abogado de las partes. De las partes, ok. El abogado de las partes, se ingresa el documento a la notaría, el notario califica los antecedentes que se manifiestan en el contrato, se verifica el pago de impuestos, prediales, alcabala, impuesto a la renta, de ser el caso, se formaliza la escritura, se firma y se cursan las partes al registro de la propiedad para la inscripción del dominio al nombre del comprador.
es un trámite relativamente sencillo. No es nada complicado. Nada complicado. Exactamente. Pero ¿por qué es bueno que cuando hay una celebración de contrato de esa naturaleza haya una notaría de por medio? Porque es una garantía. De otra manera, ¿qué nos garantiza de que las cosas, digamos, hayan provenido de la forma como señalan que provienen, ¿no? El documento se va a quedar en la notaría, no sale, es el archivo, el notario va a poder dar cuantos traslados se lo citen, ese documento no se va a perder, te adquiere fecha cierta y valor erga omnes contra todos, porque en la realidad tanto el Poder Judicial en un juicio de conocimiento diga que es nulo, el documento vale, y se inscribe en el registro y cuando un tercero, el propietario, quiere venderlo, el futuro comprador va a ir al registro y va a verificar de que quien se lo está vendiendo es el comprador. Y eso ha sido a través de un documento notarial que ha ingresado formalmente. Doctor Benavides, muy gentil, ha llamado a mucha gente. Pues estos son los trámites diarios que uno tiene que a veces hacer y conocer. Muy amable, muy gentil. No, a usted por invitar.